¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto poder acompañarte y más gusto que tú nos acompañes y que disfrutes de México de Noche. Vamos a comenzar el día de hoy. Tenemos muchas, bueno, más bien no el día de hoy, más bien la noche de hoy. Así que la invitación, quédate con nosotros. Tenemos un gran programa y tenemos mucho que compartir. Yo soy Emilio Valles Vidrio y esto es México de Noche. Comenzamos. Pues hoy tenemos un gran programa y por supuesto de acuerdo a lo que ustedes nos escriben a través de las redes sociales, que nos hacen solicitudes, comentarios, opiniones, muchas gracias por todo ello, pues nos han comentado de algunos temas que les gustaría que estuviéramos tratando y uno de ellos fue precisamente hablar del doblaje en México. Así que invitamos a una actriz de doblaje, a una persona que se dedica, una gran amiga, Alina Galindo, que va a estar con nosotros aquí en esta noche, precisamente para hablar del doblaje. ¿Cómo está la industria del doblaje en México? El mejor doblaje, sin duda alguna, no sé, espero que coincidan conmigo, se hace aquí en México. Grandes profesionales, actores, actrices que se dedican al doblaje. Bueno, de eso vamos a platicar el día de hoy. Un tema también interesante, ahora con todo este conflicto que hemos estado conversando en programas anteriores, el tema de lo de Israel, de Medio Oriente, de lo que está pasando en Irán, lo que pasó en Irak, en fin, todo este asunto que desata de alguna manera conflictos bélicos, pero la pregunta es, ¿son conflictos bélicos religiosos? Y aquí la pregunta importante que nos hacemos para este programa, en el que vamos a platicar con un especialista, Nadia Catán, especialista en religión. ¿Por qué el ser humano, por qué el hombre, por qué la mujer necesita una religión? ¿Por qué se ha fomentado una religión? ¿Por qué se ha estructurado las religiones? Específicamente cualquiera de las que, pues en la que tú creas, en la que tú sigas, en la que tú convivas en esta religión. ¿Por qué? ¿Cómo se crea? ¿Qué le fascina al ser humano para estar dentro de una religión? De eso vamos a platicar también el día de hoy. Y en la música nos visita el día de hoy Matías Gruener, cantante, y el grupo Yorka, Dani y Yorka Pastenes. Así que quédate con nosotros, porque tenemos un gran programa y vamos a tener unas grandes conversaciones con nuestros invitados. Y bueno, como cada día, como cada noche, pues tenemos también un poquito de buen humor a través de algunos videos virales. Comenzamos, si quieres, con nuestro primer video. No sin antes decir, ahorita importante señalarlo, que hoy 31 de enero se celebra el Día Internacional del Mago. Nada por aquí, nada por allá, nada para esto. Fíjate que así se presentan ahora las ambulancias del bienestar para los municipios alejados y es parte de lo que tenemos el día en nuestro video. Mira, si tú eres de los que crees que por algo el Seguro Social no tiene medicamentos, bueno, pues estamos un poco escasos también en cuanto a las ambulancias. Mira, y carguen al muchacho. El único problema es que no puedes controlar la ambulancia. En este caso no sabes cuál es el acelerador y cuál es el freno. Entonces, bueno, pues así son las ambulancias que nos prometieron en el bienestar. Bueno, es importante, en algún momento lo hemos dicho aquí, es importante el tema de la educación de los hijos. ¿Tú cómo educas a tus hijos? ¿Les pones límites? ¿No les pones límites? ¿Qué tanto o qué poco, qué nada? Porque esto es lo que sucede cuando a tus hijos no les enseñas la frustración a la tolerancia. Miren nada más los chamecos, cuando no pueden hacer algo, es más fácil destruir que construir. Y entonces, bueno, esta es consecuencia, un poco en broma, un poco en serio, de hablar y de señalar cuando los pequeñines, a nuestros hijos, pues no tienen frustración a la tolerancia. Perdón, tolerancia a la frustración, ¿verdad? Sí, cuando no tienen tolerancia a la frustración, bueno, eso es lo que sucede, como diría el buen Chespirito. Y esto conlleva justo a que se den situaciones como esta, en donde los niños, como no tienen esta tolerancia a la frustración o la frustración a la tolerancia, pues entonces
nos encontramos con niños que crecen de mal humor y todo lo que llegan a hacer, y cuando no les sale lo que están haciendo, generan un berrinche. Así que hay que enseñarle a nuestros niños tener tolerancia a la frustración o frustración a la tolerancia. Bueno, ahí te lo dejo. Y ya saben que la semana pasada hablábamos de cómo los gallos se han convertido ya en apostadores, ¿no? El gallo giro contra el Colorado. Bueno, pues ahora imagínense que tienes un gallo bromista, un gallo que le gusta hacer bromas en medio de un grupo de perros. Ve nada más, la pobre dueña, cuando le revienta el globo. Pero eso no es todo, también la mesa, que con todo y mesa nos la llevamos. Miren, llega el gallo malhechor, revienta el globo y mira, los perros. Eso está peor que cuando alguien en el súper o en el restaurante o hasta en el tianguis te grita alarma sísmica. Esto se ocasiona, es peor, el susto es mayor, es mayúsculo, vean nada más. ¡Bomba, bomba! Gritaron, ¡bomba! Gritaban, y entonces uno del gallo empezó, ¡hay huelga de luz! ¿Y qué? Yo me alumbro con quién qué. Ahí está, miren, mendigo gallo. Bueno, ya saben estas bromas de el gallo. Dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Tú, hablando de la tolerancia a la frustración, ¿tú cómo resuelves los problemas? Aquí te das cuenta de que estos chamacos que no podían resolver una cosa tan simple, crecen, se desarrollan y miren, ¿Qué hay que pasar? Entre más les bajan el lacito hasta que llega alguien ya adulto y le dice, ¿por qué no mejor lo levantan? Se los van bajando y se van agachando más. Y todos para abajo. Y mira, ya la última ya no puede pasar. Y dice el jovenazo de sombrero, oiga, ¿no es más fácil que nada más lo levanten? Eso es que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Ahí está. Bueno, y a propósito de todo esto, ¿alguna vez te han dicho, estás gorda, estás gordo? Y tú dices, nah, no es cierto. No, sí, oye, ya te veo un pasadito de peso, Emilio. No, no es cierto. Te levantas en la mañana, sales a tu balcón y te pones a hacer ejercicio. Que no me vean gordo, que no me vean gorda. Tú sabrás si te dicen gorda o gordo por algo. Yo creo que ya después de esto ya tendrías que empezarte a preocupar si te dicen que estás un poquito pasadita o pasadita de peso. Bueno, así comenzamos México de Noche. Vamos a la pausa. Yo soy Emilio Baisvidio y después de esto tenemos mucho más en una larga noche. México de Noche. Ya de regreso a través de México de Noche, gracias por continuar con nosotros y también gracias porque hemos recibido sus comentarios, por supuesto a través de las páginas que tenemos disponibles para ustedes de nuestras redes sociales y entonces, bueno, pues muchas gracias. Siempre son bienvenidas todas estas sugerencias, estas opiniones y por supuesto el hecho de que nos pidan que hablemos de algún tema específicamente relacionado con algo que ustedes les inquiete, que quieren, con mucho gusto también lo vamos a estar haciendo y bueno, por lo pronto, uno de los temas que nos solicitaron a través de redes fue el tema del doblaje. Y me da mucho gusto, por eso estoy tan contento el día de hoy por recibir a una gran amiga, actriz de doblaje, Alina Galindo, una compañera entrañable. ¿Cómo estás, Alina? Muy bien, muchas gracias, Emilio. Muy contenta de estar aquí contigo y de ver a toda la banda. A la banda. A la banda y muy contenta. Gracias por invitarme. Al contrario, gracias, Alina. Alina y yo en algún momento hicimos un programa juntos y ella hacía un personaje que se llamaba La Rebel, que además he de decirles que llegó a nivel internacional, La Rebel, ¿no? Sí, así es. La verdad es que nos fue muy bien, yo creo que con ese proyecto. Y pues lo padre es que ha llegado pues a otros lares el personaje y ya está súper... De hecho estoy en pláticas para ver qué más podemos hacer con ese personaje, pero bueno, es un personaje que a mí me gusta mucho y que la verdad le tengo mucho cariño. Y pues bueno, aquí andamos. Y que surgió de pronto en una conversación, ¿verdad? Así es, surgió. Y me dijiste, yo traigo un personaje ahí padrísimo. Así es, yo lo traía desde hacía mucho tiempo.
Pero pues es que, ya sabes, no tomas cosas de personajes o de otras personalidades, ya sea en un bar, en la calle, incluso en el metro, ¿no? Puedes escuchar cómo hablan las personas y eso te da mucho para poder vestir un personaje pues propio, ¿no? Así decía, fíjate que Mauricio Cliff, el guionista de Los Polivoces, él que durante muchos años pues escribió todos los capítulos de Los Polivoces, y decía que justo él sacaba así sus personajes. Y Gordolfo Gelatino lo saca, dice, un día estaba yo en un restaurante, platica esa anécdota, y entonces entro al baño, y cuando estoy saliendo del baño, me estoy lavando las manos, entra un cuate, o sale un cuate ahí, y se empieza a ver, y dice, ay, no, estoy guapísimo, no, sí, oh, no, qué barbaridad. Y se veía y hacía caras y todo. Y dice, de ahí me dio la idea justo para crear a Gordolfo Gelatino, que además pues, es un personaje maravilloso, entrañable dentro de Los Polivoces. Y creo que así surgen muchos de los personajes a lo largo de la historia, entre los cómicos, los comediantes, los escritores, los guionistas y gente que, bueno, pues como tú, se dedica al tema de la actuación, ¿no? Así es, mi querido Emilio. Y además, pues parte también, ¿no? De la creatividad de cada individuo, ¿no? Esta parte artística que uno tiene que explotar y pues agarrar muchísimo bagaje cultural, ¿no? Lo que uno mismo aprende, estudias, ¿no? Porque no nada más es, ay, se me ocurrió hacer esto, ¿no? Tiene un porqué y debe tener bien aplicada la psicología del personaje, el arquetipo, ¿no? Y que le llegue pues a cierto público, ¿no? Bueno, hablemos del doblaje, que es algo que tú dominas perfectamente, pero además, bueno, pues eres actriz y actriz de doblaje, y creo que toda esta industria del doblaje, que además es fascinante, a mucha gente le llama muchísimo la atención, además nos encanta a escuchar este doblaje, porque sí creo que México es uno de los países más importantes en este renglón, en este sentido, y creo que más allá de ser importante, creo que es el mejor. Porque de repente escuchamos ahí doblaje latinoamericano y como que no nos late mucho. Pero México se ha colocado en un lugar importante y tú eres de estas personas que ha llevado el doblaje a que sea a nivel internacional reconocido de esa forma, ¿no? Muchas gracias. Pues mira, sí, lo que sucede es que se dice que en México tenemos un acento neutro, ¿no? Y ser un artista de la voz, ¿no? Un actor de la voz, de doblaje de voz, pues tiende a ser siempre como una polémica en toda Latinoamérica, incluso, bueno, en Iberoamérica, ¿no? Porque también incluimos a España. Yo creo que el doblaje también en España ha avanzado bastante. Lo que pasa es que en México dicen que tenemos un acento neutro. Falso. No es que haya un acento neutro. Lo que sucede es que en realidad en el centro de la República Mexicana no utilizamos esta famosa taquilalia, que significa comerte una letra en una palabra, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Veracruz, ¿no? Se comen alguna palabra, eso se llama taquilalia. Entonces, como pronunciamos todas las letras, por eso dicen que en México o en el centro de la República Mexicana tenemos acento neutro, pero no es que tengamos acento neutro, todos tenemos una cadencia, es decir, un cantadito, ¿no? Entonces aquí en el centro, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues hablamos así, ¿no? De repente se nos sale como esta cadencia, este cantadito, ¿no? Claro. Porque es emblemático, es parte pues del día a día. Sí, sí. Tiene que ver el clima, la temperatura, la región, tiene que ver muchas cosas para entender de dónde viene justamente pues ciertos acentos, ciertas cadencias. No es que, pero insisto, es un mito que en México o en el centro de México no tengamos un acento. Sí lo tenemos. Lo que pasa es que pronunciamos todas las letras. Ahora, sí, eso que dices es bien importante, porque sí de repente me ha tocado ver algunas películas con el doblaje de mexicanos, grandes actores y actrices, y de repente la ves españolada y como que no, tío, no, como que no suena igual, y tampoco luego la ve como que hablan así de Puerto Rico y tampoco tiene este feeling, ¿no? A veces lo siento demasiado plano y entonces sí te das cuenta que aquí se ha profesionalizado de una manera importante. ¿Cómo es el trabajo de una actriz o un actor de doblaje? Pues mira, de entrada lo que yo siempre recomiendo principalmente es tener una carrera como tal de actuación, ¿no? Y puede ser también una carrera afín, ciencias de la comunicación. Yo tengo ambas carreras. Si puedes combinar ambas carreras, qué mejor, pero si por lo menos tienes una de cualquiera de estas dos, es maravilloso. Yo considero que lo primero que tienes que hacer es tener una de estas dos carreras, ¿no? ¿Tú estudiaste Ciencias de la Comunicación? Yo estudié Ciencias de la Comunicación en la UNAM. En la UNAM, en la Facultad perfecto. de Ciencias Políticas y Sociales. Y déjame platicarte, porque hay muchos compañeros, ¿no?
que desde pequeños comenzaron a hacer doblaje porque pues los papás, ¿no? Los familiares, abuelos, pues hacían doblaje de voz desde los 60, 70, ¿no? Aquí en México. Entonces, bueno, muchos empezaron desde niños y como tal no tienen una carrera. Sin embargo, se han profesionalizado de manera pues puntual porque imagínate, desde los 3, 4 años algunos empezaron a estar frente a un micrófono, un atril, ¿no? Y empezar a hacer doblaje de voz para todo Latinoamérica. Pero habemos otros, digamos, otra ola de, pues sí, de actores de doblaje que tenemos estas carreras. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, bueno, ya tienes esta parte histriónica, ¿no? Bien cimentada. Lo que tienes que hacer después es profesionalizarte con alguna técnica vocal, ¿no? En mi caso, yo me profesionalicé con la técnica vocal COSART, que no es nada más que conocer tu aparato fonador. Es una técnica incluso médica, ¿no? Y es el conocimiento en lo absoluto de tu aparato fonador. No es nada más decir, yo hablo grave, yo hablo agudo, yo hablo ahí 2, 3, no. Es realmente tener el conocimiento de tu aparato fonador, ¿no? Resonadores, tu laringe, hay varias posturas de la laringe. Por ejemplo, yo te estoy hablando ahorita con mi laringe neutra, ¿no? Y entonces, claro, bueno, laringe neutra, laringe en primer paso, segundo paso, cuerdas estiradas y luego regresas a neutro y luego laringe engolada, ¿no? Entonces, es el conocimiento real de todo tu aparato fonador, saber respirar, que no se te acabe el aire, porque imagínate, puedes replicar una escena en donde un personaje está corriendo y ni modo que tú te pongas a correr ahí dentro de la cabina, ¿no? Se mete el ruido, tener como esta capacidad de entender que estás trabajando frente a un micrófono y que no puedes meter absolutamente ningún ruido externo que no tenga que ver con lo que tú estás doblando en pantalla. ¿Cómo está el doblaje en México actualmente? He platicado con algunos amigos, compañeros, grandes amigos y actores en el tema del doblaje, y algunos de ellos pues les está yendo muy bien, están contentos, han firmado contratos importantes con ciertas productoras, en fin. Claro. Pero hay otros que se quejan y que dicen el problema que viene ahora ya de la inteligencia artificial, de lo que se está haciendo a través de todo este trabajo tecnológico, nos está empezando a quitar trabajo, ¿no? Y entonces, sí, bueno, si aquí vinieron las sexoservidoras diciendo que ya la ruta de Tlalpan les estaba quitando trabajo, pues ya todos estamos preocupados por lo que está pasando. Si ya hay gente que tiene novias de inteligencia artificial, ¿no? Ya también, sí, ya también las sexuales están perdiendo virtuales trabajo. Y no sé qué tanto, imagínate. Pues mira, realmente sí nos ha pegado bastante la inteligencia artificial en el medio de doblaje de voz y en general en el profesionalismo de la voz. También locutores, tú también eres locutor. Sí. En locución comercial también ha pegado un tanto la inteligencia artificial. Sin embargo, se está trabajando con algunos grupos, algunos, equipos de trabajo para poder llegar a una regulación correcta y cabal en la inteligencia artificial aquí en México, pues que no nos pegue por lo menos al 100%, ¿no? Es decir, sabemos que la inteligencia artificial jamás va a suplir una emoción humana, ¿no? Puede emular, sí, pero suplir una emoción jamás, ¿no? Imagínate que pusieran allá un muñequito virtual o no sé, un holograma tuyo, ¿no? Jamás va a tener esas expresiones por muy avanzada que esté la tecnología, y considero que aparte ya es como volvernos muy frívolos, ¿no? Ya como que el ser humano está dejando a un lado las emociones, y yo creo que eso es justamente lo que nos hace ser humanos, ¿no? Por un lado. Y por otro, es un tema muy vasto y muy amplio. Habemos algunos que afortunadamente seguimos trabajando y nos gusta esta parte de ser profesionales y seguir picando piedra y tocando puertas. Creo que siempre el ser profesional ayuda a que tu trabajo hable por ti y no nada más nepotismo, compadrazgo, amiguismo, que en todos los ámbitos se dan, pero te voy a ser muy honesta, en el doblaje también se da, ¿no? Entonces, se da muchísimo, muchísimo. Eso es una limitante, o algunos podrían llamarlo un filtro, pero en realidad no es un filtro, porque eso no te dice quién tiene talento y quién no, ¿no? O quién sí tiene vocación o quién sí es profesional y quién no. Entonces, eso es una limitante que, digamos, estamos tratando de trabajar en ello, o por lo menos algunos de mis compañeros, y me incluyo, para poder erradicar un poco ese nepotismo.
Por otro lado, pues en México, precisamente como es muy vasta esta profesión y es también muy noble, es muy fácil poder invitar de pronto a personas, ¿no? Oye, ¿no te gustaría hacer doblaje, por ejemplo? Emilio, tú tienes una voz maravillosa, muy privilegiada, peculiar. ¿No te gustaría hacer doblaje? Me vas a decir, claro. Bueno, pues para eso yo considero que hay que trabajar, hay que convertirse en un profesional de la voz y tener el oficio que corresponde a ser artista o actor de doblaje, ¿no? Porque no es lo mismo que tú hagas locución comercial a que hagas doblaje de voz o que hagas locución de cabina o que tengas la voz en off de, por ejemplo, de tu programa, ¿no? Claro. Ni tampoco el que nada más sepas hacer imitaciones. Exacto, ¿no? Que mucha gente ha llegado así, oye, yo sé hacer la voz de Homero Simpson, sé hacer la voz, hasta me han dicho de personajes, ¿no? que yo tengo, de Penny, por ejemplo, en el increíble mundo de Gumball, ¿no? O sé hacer la voz de fulanito de My Little Pony, o sea, te dicen muchas cosas y no es, ay, sé hacer, o hasta te dicen del Chavo del Ocho, ¿no? Ya dije aquí mi edad. Sí. Ya solita me eché de cabeza. Sí, porque para nosotros ya es el Chavo 34, porque ya es para acá. Exacto, ya es más para acá. Entonces, no se trata de imitar, ¿no? Se trata realmente de que tú tengas el conocimiento, insisto, de tu aparato fonador y que sepas lo que estás haciendo. Si escuchas algo en el original, en el idioma original, y tú puedes entender y saber, está utilizando este tipo de respiración, lo que está haciendo es una laringe neutra o una laringe en primer paso, también lo que está utilizando son, por ejemplo, cartílagos aritenoides, o está hablando con constrictores, ¿no? Por darte unos ejemplos. Tú saber como actor de doblaje y profesional de la voz, qué es lo que está haciendo el original para tú poder replicarlo lo mejor posible, pero con base en tu idioma y en tu, digamos, enriquecimiento cultural para poder aportar algo en ese proyecto, pues a todo Latinoamérica, ¿no? Lo que sí sé es que es una industria, la industria del doblaje es una industria muy noble, muy bonita, muy atractiva, pero también muy cerrada. Sí. Y la pregunta aquí sería, por ejemplo, en el caso que nos estás platicando, porque tú tienes una voz muy padre. Gracias. Que puede subir, bajar, como tú dices, graves, agudos y manejar todo este tipo de fonación. Pero en el caso de los niños, durante muchos años se utilizaban a los adultos para hacer voces de niños. Sí. Hoy creo que ya hay una apertura mayor en cuanto a niños que ya están haciendo doblaje para representar a niños en ciertas películas o series, ¿no? Exacto, sí. Hace muchos años, ¿no? Pues aparte la ley federal del trabajo, pues prohíbe, ¿no? Creo que ahorita en eso todavía seguimos vigentes, pues laborar a los niños, ¿no? Que los niños trabajen. Entonces, por esos temas y por otros temas, ¿no? Pues no se debe poner a trabajar a los niños. Sin embargo, en la parte, por ejemplo, de doblaje, pues es algo artístico, es algo que al final a muchos niños les gusta, ¿no? Entonces, si alzan la mano y dicen yo quiero hacerlo y lo hacen con todo el gusto, pues adelante. Yo considero que pues es parte también de despertar a esta creatividad y esta parte artística de un ser humano para que cuando crezca pues ya tenga como mucho más amplia o una vida más vasta artísticamente hablando o culturalmente hablando, ¿no? Y en este caso, sí, efectivamente antes, todavía en los 90, 2000, había mujeres, eran sobre todo mujeres, porque es más fácil para las mujeres hacer una voz de niño, ¿no? Entonces, pues se utilizaba a las mujeres. Ahora ya se le puede llamar a una niña, a un niño, y de pronto, por ejemplo, hay ciertas edades, todavía hasta los 7, 8 años, entre niña y niño no reconoces el género, ¿no? ¿Quién es niño y quién es niña? Hay niñas que han doblado a niños, ¿no? Por ejemplo, mi hija incluso ha doblado niños. Y hay niños que también pueden doblar niñas, ¿no? Porque todavía la voz no la tienen madura, todavía no está establecida, lo que te decía, su laringe, ¿no? No encuentran todavía cuál es su laringe neutra, entre otras características fonéticas. Entonces, pues se puede utilizar a los nenes para poder pues, doblar incluso muñequitos, personajes pequeños, ¿no? Que tengan la voz muy aguda, y ahora ya se utiliza a los pequeños. Nos quedan unos minutitos antes de que nos vayamos a corte, mi querida Lina. ¿Se puede vivir? Yo sé que tú me vas a decir sí, se puede vivir del doblaje, me vas a decir sí, pero a ti te ha costado mucho trabajo. O sea, yo sí reconozco que llevas muchísimos años trabajando y picando piedra. Sí. Pero actualmente ya se puede vivir del doblaje, sobre todo por lo que decíamos. Primero, en una industria complicada, cerrada, y que ahora viene con el tema de la inteligencia artificial, es más fácil sustituir a ciertos actores, por lo menos así hay quienes piensan eso. ¿Se puede? Pues mira, hasta la fecha yo he podido continuar, ¿no? No considero que
se pueda ya vivir de esto. Incluso hace poco hubo una junta con la Asociación Nacional de Actores y se habló del tema. Ya cada vez hay más gente que quiere involucrarse en el mundo del doblaje, que no tiene todo lo que ya te expliqué, que sería buenísimo tener todo este profesionalismo o este camino profesional. Entonces ya es más fácil, mira, me gustó la voz de fulanita, vente, yo te invito a hacer doblaje. Entonces, lamentablemente sí ha entrado mucha gente nueva que no tiene ni las bases histriónicas, ni las tablas, ni este profesionalismo ya básico, técnico de la voz, pues mucho menos otras habilidades, ¿no? Porque aparte de doblaje de voces, yo siempre lo veo como algo artístico porque es la adquisición de varias habilidades, ¿no? Entonces, lamentablemente, yo creo que ya actualmente ya no se puede vivir nada más del doblaje. Por eso también hago comerciales, amigo. Sí, por eso la Rebel y por eso mil cosas, ¿dónde te ¿no? pueden contratar, Rebel? Danos tus datos, dónde te contratan, dónde te siguen, porque además quiero que nos platiques rapidísimo cuáles personajes tienes, por ejemplo. Ahorita, bueno, de doblaje, Penny en el increíble mundo de Gumball. Ya estamos doblando la temporada que ya la estamos, la última, que estamos doblando actualmente. Es maravillosa. Acabo de doblar otra serie en donde ya me han respetado una actriz que sale en The Bear, en una serie de Disney, que es muy buena esa serie, no sé si la has visto, es sobre un chef. Y yo, bueno, doblo a Natalie, que es la hermana de este cuate, y bueno, está muy padre. Nada más por ti la voy a ver, ¿eh? Nada más por mí, consta, y en español, por favor. Bueno, tengo varias cosas que ahorita no se me vienen a la mente. My Little Pony, a Cozy Glow, otro personaje. Es que son muchos personajes, amigo. Tengo casi 20 años haciendo doblaje de voz, que te podría decir ahorita una lluvia. Por ejemplo, Ymir en Attack on Titan, en Anteojos en Super 11. De verdad, ¿qué es más divertido? ¿Doblar en caricaturas o series de ese tipo o películas? A mí me gustan ambas. La verdad es que es súper divertido doblar caricaturas. Obviamente, pues, ¿no? El chiste y de pronto, ¿no? Por ejemplo, en el personaje de Penny, Gumball, como se convierte de pronto en demonio, en una cosa extraña, ¿no? Entonces, que de repente, es como un cacahuate, ¿no? Exacto, es un cacahuate. Entonces, es súper divertido esos cambios que puede tener este personaje. Es muy enriquecedor y justo lo que te decía. Si yo no supiera lo que estoy utilizando, a lo mejor podría lastimarme mi aparato fonador, pero en ese momento sé lo que estoy haciendo, ¿no? Y hay series, por ejemplo, súper divertidas. Doblé una que se llama Crazy Ex-Girlfriend, que es un live action. Es una chava que está detrás de un exnovio todo el tiempo. Entonces, pues como es live action, es una chica. Entonces, también doblar personajes reales te enriquece porque también te diviertes, ¿no? Y esta chica, me acuerdo perfecto, era muy complicada doblarla porque se ve que ella era productora ejecutiva de esta serie y entonces ella improvisaba muchísimo. Imagínate a la hora de improvisar y entonces tú para doblarla de pronto decías, mana, te voy a doblar, no uses tanta muletilla en inglés, ¿no? Y todo eso tú lo tienes que meter en español. Entonces eso te vuelve más hábil, te ayuda y te enriquece también, pues dentro del lenguaje del español para saber, si ella utilizó mucho bot, ¿no? Pero, ¿no? No, porque ya es muy común el pero. Bueno, ¿no? Le cambias la palabra para que tenga como otro tipo de fluidez, ¿no? En el español. Entonces, a mí me gusta ambos. Ojalá puedas regresar, todas las veces que quieras. Ya sabes que aquí está este espacio y el lugar aquí lo tienes cuando tú quieras. ¿Sabes qué me gustaría después? O sea, seguir hablando del tema y de otras cosas que también haces y a lo que te dedicas. Pero ¿sabes con lo que no puedo? Con este acento chino que de repente le quieren poner a ciertas... Claro. Y entonces empiezan a hablar y dices, no, prefiero que hablen normal. Pero bueno, ¿dónde pueden seguirte? Sí, en Galindo-Alina- es mi Instagram, ahí me pueden seguir. Ahí tengo muchas cosas de doblaje y de cuestiones profesionales y todo lo que me dedico. También vendo tamales los fines de semana. Es cierto. Ya casi. Pero bueno, sobre todo ahí en Instagram me pueden seguir con mucho gusto. ¿Vas a misa? No. Pues a veces, sobre todo ahora que tuve un par de decesos lamentables en mi familia, no me digas. Sí fui y la verdad me sentí bien. Bueno, vamos a platicar en un momento más con Nadia Catán. Ella nos va a hablar de religión. Ella es especialista, experta en religión. Quédate con nosotros, ¿no? Platicando, claro. y platiquemos precisamente sobre el tema de la religión y muchas cosas más. Quédate, vamos al corte, regresamos. Esto es México de Noche. La noche es larga, no te vayas.
Qué bueno que siguen con nosotros. Estamos de regreso a México de Noche. Me acompaña desde el inicio del programa Lina Galindo, gran amiga, actriz, que estamos platicando del doblaje. Pero ahora vamos a cambiar el tema, Lina. Amigos, vamos a platicar con Nadia Catán. Ella es periodista e historiadora, es experta en religión, a quien me da mucho gusto recibir el día de hoy, que nos acompañe. Nadia, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias por estar con nosotros aquí en México de Noche. Y bueno, sé que eres experta en religión y sé también que tienes y das cursos y das talleres y das muchas cosas y hablas de las cuestiones de religión, el holocausto, del pueblo judío, de los judíos, en fin, tienes muchas cosas y ahorita nos platicas también de eso porque estás próxima, creo, ya a empezar, ¿no? Algunos talleres. Sí, ¿no? Siempre estamos con cursos. Sí. Está padrísimo eso. Pero una de las cosas en las que platicaba yo contigo en algún momento fue que me llamaba mucho la atención que todo esto en lo que tú estás inmersa como experta es el tema de la religión. Yo preguntaba esto de ¿por qué de repente el hombre necesita la religión? ¿Por qué el ser humano necesita la religión? Porque no solamente es una cuestión del pueblo judío, no solamente es una cuestión de los católicos, de los cristianos, de los pueblos antiguos, de los mesopotámicos, de Egipto, de los fenicios. O sea, todo el mundo empieza a crear ídolos, dioses, y se genera toda una historia interesante, algunas muy similares extrañamente, ¿no? De la forma en cómo aparecen los dioses. Pero también se crea al mismo tiempo esta religión. Y hay quienes viven apasionadamente la religión y hay quienes no. Pero también este apasionamiento, fanatismo, conlleva a situaciones en las cuales, tú misma lo sabes por ser la experta, en guerras, en matanzas, en muertes, en venganzas, en racismo, ¿no? ¿Por qué el hombre necesita una religión? ¿Por qué la ha creado? Bueno, eso es muy interesante porque si nos vamos a las primeras civilizaciones en la historia, ya sea en el Indo, en Mesopotamia con los acadios, en China, las primeras dinastías, están generando ya con los egipcios también religiones, dioses. Incluso, por ejemplo, en Mesopotamia empiezan a haber creencias un poco más complejas. Construyen zigurats, que son una especie de pirámides, en donde tú subes y el chiste es estar muy, muy arriba para acercarse a Dios. Eran politeístas todos, pero sí existen estas creencias. Me parece quizá, o así lo han explicado algunos psicólogos, filósofos, que el hombre comienza a tener la necesidad de responder a preguntas que no tiene una respuesta. El conocimiento avanza, el desarrollo, pero cuando una persona muere, cuando un ser querido se va, ¿a dónde va? Y le cae perfecto a la psicología humana decir a un lugar mejor, se va con Dios, Dios así lo quiso. Cuando hay alguna tragedia, Emilio, no sé si a ustedes les ha pasado, a las personas que creen en Dios, ahorita no vamos a decir aquí quién cree y quién no, todas nuestras ideologías las podemos guardar, pero quien cree en Dios le va mejor en la vida. ¿Por qué? No porque tiene mejor suerte, ¿no? Sino porque tiene una aceptación en su alma, en su psicología, de que Dios así lo quiere, de que si no está en mis manos, lo dejo en manos de Dios. Y entonces transcurre un camino más en paz, menos conflictivo. Nunca voy a olvidar cuando hubo un acontecimiento de una tragedia familiar en alguien conocido mío. Y entonces la tragedia fue terrible porque fueron muchas muertes en un accidente en una misma familia. Y yo creí cuando iba a llegar ahí al pésame, al velorio, que iba a encontrar muchísimo dolor y que iba a ser esto trágico. Y lo que me encontré fue un ambiente de paz en donde todos los seres queridos que quedaron vivos dijeron Dios así lo quiso y hay que aceptarlo. Y entonces una paz que yo dije, wow, ¿en dónde compro yo esa aceptación? El caso es que eso en la historia lo podemos ver reflejado. El ser humano tiene la necesidad de creer en Dios y entonces se empiezan a formar diferentes religiones. Claro, aquí volvemos a la pregunta, ¿Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios? Y cada quien que genere su propia respuesta. Sí, creo que esa es la parte importante. Bueno, aquí de lo que se trata, y lo decías tú, no se trata de hablar de cada quien tendrá sus creencias, muy respetables, y la intención pues aquí no es ofender a nadie, pero sí creo de alguna manera en el que este pensamiento, no sé qué opinen, este pensamiento de lo que Dios quiera, también conlleva, creo que, un tema de que el hombre no se quiera hacer responsable de sus acciones. Y eso me preocupa
y nos debería de ocupar a todos, porque cuando hay guerras, cuando hay matanzas, la Segunda Guerra Mundial, o sea, o muchas otras guerras, Ucrania y ahorita y Medio Oriente y en fin, no puedo pensar o no puedo llegar a concebir que digas tú, pues así lo quiere Dios, creo yo, ¿no? Entonces, claro, ahí creo que hay un choque de identidad y cultura o de pensamiento, ideología que de repente no me queda muy claro, ¿no? Claro, y es que hay personas que se han tomado a lo largo de la historia como si son los representantes de Dios en la tierra. No olvidemos las cruzadas, por ejemplo. Claro. Las cruzadas que fueron infundadas por el Papa Urbano dijo, esto es, Dios así lo quiere. De hecho, esa era la frase de las cruzadas, Dios así lo quiere. Y los templarios se unieron a las cruzadas con el objetivo de conquistar Jerusalén. Sí, había un objetivo territorial, pero todos estos templarios tenían la idea, el reto de conquistar un lugar que debe de ser católico, según la fe, y bueno, tenían el permiso de Dios y empiezan otra vez volvemos al fanatismo, asesinar, etcétera. Justificar, ¿no? Claro, justificar porque tienen el permiso. Claro. Y podríamos decir, bueno, pero esto ya se quedó en el pasado, ¿verdad? Y tristemente no. En el tema islam radical hay organizaciones terroristas hoy en día como Hamas, como Hezbollah, que tienen la idea de Allahu Akbar, Dios es grande. Esa es la palabra que dicen antes de inmolarse. Sí, claro, de hacerse explotar, ¿no? Antes de matar al otro. Allahu Akbar, una palabra que es completamente religiosa. ¿Y cuál es la idea? Dios así lo quiere, porque ellos tienen la intención, estoy hablando, que quede muy claro aquí, no de los musulmanes en general, sino de los musulmanes radicales, porque radicales hay en todos los pueblos, que tienen la idea de que nosotros aquí, por ejemplo, todos somos infieles. Somos infieles porque somos mujeres que trabajamos, porque no estamos acompañadas ahora de un hombre que nos supervise, como debe de ser en la ley islámica. Porque estamos mostrando nuestras manos, muñecas, piernas al tener un pantalón puesto. Entonces, al ser así, que son las leyes islámicas radicales, pues entonces todo el mundo es un infiel y ellos es un buen precepto para Dios, entre comillas, que combatan este mal en el mundo. Por eso lo hacen tan convencidos, Emilio. Claro, pero también existe como lo que dices es en un contexto también un poco hipócrita, ¿no? Creo doble yo. Moral, o sea, ¿no? ¿Mande? Hasta doble moral. Hasta doble moral, ¿no? Sí, efectivamente, porque hay quienes lo hacen y yo te preguntaré aquí, cuando se actúa de esa manera, ¿se hace qué? ¿En nombre de una iglesia o en nombre de una religión? Y entonces, o en nombre de un Dios, ¿no? Porque además tu Dios o el Dios de ella o de él o de aquel no es el mismo Dios que yo creo, ¿no? Y de repente cuando tú lees, entiendo, los libros sagrados de cada una o cada religión, pues encuentras cosas que dices, ah, caramba. No, en el caso de la Biblia, por ejemplo, no de repente con la vara que mides serás medido, ¿no? Entonces dices, ah, caray, o sea, hay muchos pasajes bíblicos en los cuales, personalmente, yo digo, híjole, creo que a veces venden un Dios muy vengativo. Y no sé, entonces, si es lo correcto o no en una religión, o tendría que ser de esa manera, porque entonces no me acerca a Dios, lo que hace es me aleja. O sea, si yo tengo un papá golpeador, pues no me acerca más a mi papá, al contrario, digo, me voy a alejar de él para que no me pegue, ¿no? Creo yo. Claro, y es hasta cómico, podríamos decir, cómo el ser humano ha sido muy crítico a lo largo de la historia, porque pues existían un mundo muy politeísta cuando existió un hombre llamado Abraham, aproximadamente 2000 años antes de Cristo, y dijo, ¿saben algo? Hay un solo Dios. Ustedes todos están en una manera de pensar incorrecta. Hay un solo Dios. Este es el Dios en el que yo creo y ese fue el primer monoteísta de la historia según la Biblia, porque según la historia tenemos otras fuentes y otra información. El caso es que así surge el monoteísmo, pero luego viene Jesús a decir, lo están haciendo mal, han deformado, han convertido mi casa de oración en una cueva de ladrones. Había mucha corrupción en ese momento en el templo y se muestra confrontativo ante su círculo, que era la comunidad judía en la que él se desarrollaba en Judea, y entonces se va creando otra religión. Luego llega 600 años después un hombre que dice, hey, todos están bien, Abraham es correcto,
Jesús también, pero yo soy el último de los profetas. Y ese es Mahoma. El último de los profetas, ese mero soy yo. Y luego viene en el siglo XV, una persona que dice, oigan, el cristianismo se ha deformado tremendo. ¿Cómo que hay pago de indulgencias? ¿Cómo que hay un Vaticano y un Papa y un lujo por todas partes? Esto está mal, tache. Y ese hombre es Martín Lutero. Entonces tenemos una crítica constante hacia el entorno en donde hoy nos encontramos en un siglo XXI que tiene muchas ramas, cada una de las religiones, muchas perspectivas diferentes, y es ahí donde toco el punto que tú decías. ¿Quién tiene la verdad absoluta? La verdad es que nadie. La religión es muy personal, cada quien la adapta a su manera, y creo que los valores con los que tenemos que cumplir son los valores básicos: respeto, amor al prójimo, etcétera. No hagas lo que no te gustaría que te hagan. Y si cumplimos con eso, Emilio, creo que lo demás es lo de menos. Hay cuestiones filosóficas y normas o reglas o señalamientos dentro de todas las religiones que me parecen muy rescatables. En cada una tiene algo maravilloso que hay que seguir. Cuando le preguntan al Dalai Lama cuál era la mejor religión, él mismo contestó, pues la que te acerca más a Dios. Creo que en cada uno estamos en eso y creo que es muy válido. Lo que sí noto, Nadia, Alina, no sé cómo lo vean ustedes, es que las religiones sí son machistas. O sea... Todas. Exacto. O sea, dices... Como lo decías tú, es que en tal no se puede hacer esto, no puedo. En la católica eso no se puede, la mujer no puede, no hay sacerdotisas, no hay... Entonces, esa parte creo que también tiene que ver mucho con que la gente de repente se aleje de esas religiones y cambie, ¿no? Porque sí conozco también gente, y creo que ustedes también, es de hoy soy católico, mañana cristiano y luego budista. Dice, ay, hijo, en una semana, ¿no? Entonces no está funcionando algo, ¿no? Sí, lo que pasa es que el tema del machismo se genera porque, pues finalmente las religiones se crearon en sociedades muy patriarcales, en donde mandaba el hombre, dirigía el hombre, todo lo decidía el hombre, y pues es muy en contexto de lo que se vivía. Nosotros no debemos de ver la historia con vista del siglo XXI, porque entonces vamos a ser muy críticos y no la vamos a comprender. Por ejemplo, si yo te digo que el tercer patriarca, que es Jacob, tuvo 12 hijos con 4 mujeres diferentes, híjole, a lo mejor lo podemos criticar, pero es que era lo típico. La poligamia es un tema fascinante. Claro. La poligamia hoy en día no está bien vista, pero ha cumplido una función extraordinaria en la historia, porque gracias a la poligamia se pobló el mundo, porque habían tantos hombres que morían a una edad temprana por enfermedades, guerra, clima, etcétera, que sirvió a poblar el mundo, y quizá hoy seríamos una humanidad muy distinta. O quizá nos hubiéramos extinguido, ¿no? Como seres humanos. Claro. Sí, puede ser. La verdad es que tuvo su función positiva. Así que no todo se debe de ver desde una perspectiva del siglo XXI, pero sí, el judaísmo, el cristianismo, a ver, nada más echemos cuentas. El judaísmo tiene 4,000 años de antigüedad. El cristianismo, 2,000. El islam, 1,400 años. Entonces, sí, son sociedades, incluso si nos vamos al Islam, se formó en plena Edad Media, un momento de la historia en donde el oscurantismo es tremendo, la ignorancia está por todas partes, y sí, hay leyes, pues, muy machistas, lo podemos decir así, pero las podemos entender porque se está formando esta religión en plena Edad Media, Emilio. ¿Hay algo en lo que tú no estés de acuerdo con tu religión, Alina? Ay, pues sí, en muchas cosas. ¿Sí? Yo considero que la religión, como dice Nadia, es muy personal, ¿no? Si te funciona espiritualmente y puedes ser un mejor ser humano en lo individual y en lo familiar y en lo social, adelante, ¿no? Siempre y cuando no transgredas a otras personas, ¿no? Yo considero que la religión o Dios o en lo que tú creas es válido siempre y cuando te funcione para ser mejor ser humano, ¿no? Ya meterte en una institución, como institución ya la religión, yo ahí sí tengo ya mis dudas y mis preguntas. ¿Tú crees, Nadia, que en algún momento va a haber religiones que se extingan, que desaparezcan, que se quiten, que ya no sean tan atractivas?
por lo mismo, que pueden tener ciertos conceptos, preceptos que la gente ya no... Está interesante la pregunta porque mira, en el judaísmo hay hoy en día 16 millones de judíos y la cantidad se mantiene más o menos a lo largo de los últimos años, se ha mantenido igual, porque hay comunidades judías, por ejemplo, en Israel, en México, en Sudamérica, que se mantienen en número, en demografía. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay mucha gente que pertenece a una comunidad judía, pero empiezan a salirse de las comunidades, buscar otros ámbitos y olvidarse de la religión. Eso sucede en algunas comunidades judías. En el tema del cristianismo, esa es la religión que hoy por hoy más preocupa porque está perdiendo adeptos. Cada vez menos gente se bautiza, cada vez menos gente va a misa. Es muy, muy alta la cifra o el porcentaje de cristianos, no importa en cualquiera de sus ramas, que tuvieron algún evento en su vida temprana que los papás así lo decidieron. Un bautizo, por ejemplo. Mis papás me bautizaron. Ok, no estuvo en mi control, yo era bebé. Pero ya luego el tema de la religión no me importa, ni siquiera voy a misa. Es muy alta la cifra en el cristianismo. Aunque son la primera religión todavía considerada en cuestión demografía, pero muy cerquita ya está el Islam. Estamos hablando de 2.000 millones de musulmanes en el mundo. Y bueno, es una cantidad tremenda y esa es la religión que va para arriba. Porque Alá así lo quiso. ¿No es cierto? Oye, pero a ver, nada más entender. Una cosa es el cristianismo y otra cosa es el catolicismo. Claro, claro. O sea, el catolicismo es solo una rama del cristianismo. Cristiano es todo aquel que crea que Jesús es el Mesías. Pero de ahí vamos a tener bifurcaciones, va a surgir la Iglesia Católica con el Papa como autoridad máxima, pero los cristianos evangélicos no creen en lo absoluto en el Papa, no le dan nada de crédito. Vamos a tener, por ejemplo, en el catolicismo tenemos vírgenes, santos, en el cristianismo no. No existen. De hecho, en algún templo cristiano no hay ni una sola imagen. Un judío o un musulmán que no pueden rezar en lugares donde hay imágenes, porque se puede confundir con idolatría, puede rezar en un templo cristiano, porque no hay imágenes. En una iglesia sería más difícil porque hay mucho más figuras. ¡Wow! Tienes que venir a platicar de muchas cosas más, Nadia, de verdad, porque nos quedamos con muchas preguntas. Y también, bueno, antes de que nos vayamos, se nos está terminando el tiempo, desafortunadamente. Cuéntanos de tus cursos. Gracias. Mira, me dedico a dar 3 cursos. Uno es sobre la historia del pueblo judío y el antisemitismo. Hablamos también del origen del cristianismo y del islam. Todo desde una perspectiva histórica, Emilio, porque yo no soy una persona religiosa. Mi marco de estudio y mi especialidad es la historia, desde un enfoque completamente académico. Entonces, avanzamos desde hace 4.000 años con el origen del monoteísmo hasta llegar a la actualidad. ¿Cuál ha sido la historia de las religiones? Y tocamos puntos fuertísimos. ¿Fueron los judíos realmente los responsables de la crucifixión de Jesús? ¿Por qué tanto antisemitismo en la Edad Media? Odio hacia el pueblo judío en la Edad Media. Persecuciones, expulsiones, la Inquisición, ¿por qué fue? Es un curso fascinante. El curso número 2 es sobre el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué son los campos de concentración y de exterminio? ¿Qué son los guetos? ¿Cuál es la diferencia? Él era judío, ¿no? Existe el mito que él era judío. ¿Habrá sido así? Eso lo respondemos, pero con documentación. Ese es el curso número 2 y el curso número 3 es sobre Israel-Palestina, cuál es la raíz del conflicto. Hay mucha gente ahorita que tuvimos 2 años de guerra que se levantó, ya sea con la bandera de Israel o con la bandera de Palestina. Pero más allá de levantar banderas y echar porras y apoyar en las redes sociales, hay que comprender la historia. ¿Cómo se fue dando para que esto se generara un conflicto que no ha logrado ser solucionado en décadas y que nos ha llevado a terrorismo, a guerras y sobre todo pues un conflicto en donde hay argumentos válidos en ambos pueblos, porque ambos pueblos tienen argumentos válidos. Así que quien quiera entrar a uno de los cursos o pedir una clase muestra, con muchísimo gusto, lo único que tienen que hacer es entrar a nadiacatán.com, si quieren lo ponemos ahí por pantalla. Sí. En nadiacatán.com hay una partecita en donde dice enviar mensaje.
Le dan clic ahí, ya están en contacto conmigo por WhatsApp para que yo les mande su clase muestra y ya deciden si toman el curso o no. Bueno, pues muchas gracias, Nadia. Uno de los apartados que vas a tener que poner después es el tema de, porque sí platicaba yo con unas personas y sí nos confundió muchísimo el tema de los ayatolas. Ahorita con todo claro. lo que está pasando allá también, Sí. creo que vale la pena. Cómo surgen los ayatolas, cómo se empezó a generar todo este asunto y lo que llevó a este conflicto que estaban viendo precisamente. Allá, Sí, histórico, ¿no? Lo que pasa en Irán, ¿sí? Gracias, Nadia. Nosotros vamos a la pausa, estamos en México de Noche, no te vayas, volvemos, tenemos más para ti. México de Noche, la noche es larga. Siempre dicen que la juventud se impone y eso a mí me consta porque además siempre que podemos tener el placer, el gusto de platicar con gente joven, con nuevos proyectos que traen por allí y que conocemos de alguna manera a través de estos espacios lo que están haciendo, eso me da mucho gusto. Y más gusto me da cuando gente joven con mucho talento, con esta gran capacidad para hacer lo que hacen, lo hacen muy bien, pues se da el tiempo de poder venir aquí a este espacio, a México de Noche. Y de verdad estoy muy contento porque recibo aquí a Matías Gruener, él es cantante, a Dani y a Yorka Pastenes, que son parte del grupo Yorka. Gracias a los tres por estar aquí. Me da muchísimo gusto y de verdad les agradezco que compartan con nosotros este espacio. Muchas gracias. Gracias. Nosotras también estamos con. A ver, cuéntenme. Primero, ahorita me platican, bueno, vamos a platicar de que tienen un evento muy importante, del Lunario, el próximo 26 de febrero y todo. Pero a ver, para quienes no conocen a Matías, quienes no conocen al grupo Yorka, háblenme de quiénes son, cómo comienzan, qué hacen, cómo les gusta, por qué tanto talento, por qué lo presumen, qué presumidas, qué presumido. No, es cierto. A ver, cuéntanos, grupo Yorka. ¿Voy yo? Sí. Son hermanas. Bueno, sí, somos hermanas. Somos dos hermanas de Santiago de Chile. Ya llevamos 6 meses radicándonos acá en México. Tenemos 10 años de carrera. Le cantamos al amor a través de armonías de nuestras voces, guitarra. Ya tenemos 5 álbumes de estudio. ¿Y qué más puedo agregar? ¿Quién compone? Estamos viviendo en México. Componemos ambas. Sí. Nos vinimos hace poquito a grabar nuestro álbum nuevo acá con productores mexicanos. Sentimos que ya es momento de fusionar nuestro sonido con un sonido de afuera de Chile. Pasaron varias cositas bien bonitas allá en Chile. Nosotras ganamos el Festival de Viña el 2023. Hemos tenido nuestra gira y un par de hitos bien importantes en nuestro país. Y ahora queríamos venir para acá y poder aprender de la industria mexicana, que siempre ha sido un ejemplo para Chile y para todo el continente de cómo se exporta la música al resto del mundo. Pero ¿cómo surge esa pues inquietud de dejar Chile, su patria, decir vamos a explorar otros mercados, sobre todo el de México? Es bien interesante porque Chile casi que no tiene otra historia y creo que en ese sentido México ha sido su gran aliado cultural, por decirlo de alguna manera. La mayoría de nuestros artistas internacionales, desde Mon, Lucho Gatica, Los Ángeles Negros, Kudai, Los Tres, Los Bunkers, si claro. No es por México como un trampolín, cuesta un montón que su música se llegue a internacionalizar. Entonces, como básicamente un manual de cómo ser artista en Chile, llega a un punto en que ya vamos a México y vemos qué sucede y hoy día nosotros estamos en ese trampolín. Cambiar la historia ha sido difícil, es muy duro dejar tu país, dejar Chile, allá está la gente que más uno ama en el mundo. Pero así funciona un poco para los países más pequeñitos que estamos en la última estación del metro. ¿Y cómo lo recibe México? ¿Cómo la recibió México? Siempre bien. México siempre nos ha recibido increíble. Nosotras hemos venido ya desde el 2019. Venimos todos los años a México por lo menos un mes a hacer residencias de composición porque ambas somos compositoras, nuestra música es original y también somos profesoras de música, también Yorka se liga un poco con la educación, entonces en realidad México siempre nos ha recibido con los brazos abiertos, la gente acá es muy amable, siempre les ha gustado nuestra música, estuvimos en el Vive Latino también en 2023, después de haber ido al Festival de Viña y Aguascalientes, entonces en realidad nos hemos llenado de mucha cultura mexicana y creo que ya llevábamos 3 años así
deberíamos irnos y también estamos cumpliendo un sueño, como de ir a mostrar tu música a un público que es tan amable, que lo recibe también. Siento que el público mexicano es único y ha sido muy lindo también volver a conectar con ellos cada vez que venimos. Y hemos hecho muy lindas amistades también, por eso estamos aquí con Mati, con este plan Mati. que se nos ocurrió. A ver, cuéntanos, Matías Gruenes. Yo empecé a los 7, 6 años en teatro musical. Yo vengo de padres músicos, de padres cineastas. Muy talentosos. Muy talentosos. En la casa siempre ha habido mucho arte. Y pues prácticamente nacer en esa carretera es querer estar ahí, andando. Claro. Y pues a los 6 añitos fue que se me antojó y fue como, quiero estar arriba de un escenario. Y yo sentía que me llamaba el escenario, sentía mucho. Y fue en el Insurgentes donde debuté por primera vez. Pasaron los años, yo quería ser actor, nada más. Y llegó... O sea, ¿no pensabas en ser cantante? Realmente yo no pensaba, en ese momento yo no pensaba en la música, o sea, como que yo decía, lo mío es actuar. O sea, sí canto y bailo actuando, pero... Soy un estuche de monerías, pero lo mío es actuar, esto. exacto. Y llega la pandemia, se para todo. Yo ya había hecho varias obras, hice a los 13, Los Locos Adams. Yo te vi en Los Locos Adams. Bien chiquito. Sí, claro. Y después fue que nos vamos... Bueno, empieza la pandemia y me invitan a hacer un unitario. Hago lo primero que es como distinto a teatro y que ya es con cámara y tal, y me gusta más. Entonces digo, creo que lo que realmente me gusta es el cine, y como las películas y series y unitarios y cosas, novelas, etc. Y entonces como que empecé como por ese rollo, pero pandemia y pues no había nada. Y me invitan a ser parte de un grupo que se llama Lemongrass, o se llamaba Lemongrass en su momento. Como no había realmente mucho, pues dije, sí, ¿por qué no? Y pues me lanzo con Lemongrass, estoy con Lemongrass un año porque después me vuelvo a ir porque quedo en una serie y me voy a Tijuana a vivir 8 meses para hacer una serie. Pero estando en esta serie, me doy cuenta que quiero hacer música. ¿Y por qué me doy cuenta de eso? Porque me rompen el corazón. No me digas. Me rompen el corazón. Dijiste, y digo, necesito sacar esto que siento. Necesito catarsis. Y le hablé a Dani Distance. Que Dani es alguien que también está ahorita con nosotros, que ahorita hablaremos de ese evento de Punto de Encuentro. Pero yo ahí conozco a Dani porque, bueno, yo lo conocí por su música, por Niña Bonita, y ya lo seguía. Y en ese momento yo dije, pues mira, el no ya lo tengo. Y le escribí, le dije, bro, amo tu música, amo cómo escribes, amo tu manera de expresarte. Y quiero expresar este sentimiento triste que tengo atorado. Y me contestó muy buena onda. Cuando yo volví a México de Tijuana, nos juntamos, hicimos esta rola que se llamó Con las Estrellas. Y la lancé y a partir de ahí yo dije, esto es lo que quiero hacer. De ahí cambió tu vida. Y de ahí cambió todo y me metí a componer y no paré. Y saqué apenas 2025, saqué mi primer álbum, Lazos Rojos. Y empecé una gira por la Ciudad de México y pues fui por escuelas y universidades. Junto con Distance hicimos una gira que se llama Punto de Encuentro, justamente. Parecería, mi querido Matías, que además, insisto, yo conozco pues, parte de tu carrera, porque sí te vi de Los Locos Adams, también te vi en Lemongrass cuando fuiste alguna vez y tuvimos la oportunidad de platicar. No creo que te acuerdes, pero claro. ibas con el grupo, sí, ahí en imagen. Y bueno, a lo que voy es, entre todo este trayecto, parecería que alguien como tú tendría las cosas muy fáciles. No. Y sin embargo, le has estado picando piedra, haciendo lo tuyo, o sea, poniendo tu nombre. En mi casa sí hay arte todo el tiempo y siempre se ha sabido que si alguien quiere algo, tiene que trabajar mucho para obtenerlo. En mi casa siempre, tanto a mi hermana como a mí nos inculcaron mucho este rollo de, pues a ver, si te está dando el sol, no esperes que nosotros te movamos. Muévete tú para que no te moleste el sol. Ah, qué buena frase. Y así es esto.
¿Y ahora cómo se vinculan? ¿Cómo empieza todo este asunto de vamos a hacer algo juntos, vamos a trabajar? Porque, empieza pues, Punto de Encuentro Y con Dani con Distance, que no está ahorita, pero justo Dani y yo teníamos esta gira. Y llega un momento en el que Rosy Pérez, mi manager, nos sienta y nos dice, chicos, la verdad, su show está muy chido, pero la neta les hace falta poder de mujer. O sea, necesitan tener unas chingadas. Esencia femenina. Sí, o sea, por favor. Y nosotros dijimos, va, por supuesto. Punto de Encuentro al final del día es un espacio en donde conectamos todos, dejamos un poco al lado la rutina diaria, los horarios, el estrés de casa, del tráfico. Y es este rollo de que la música nos salve del ruido que ocasiona la ciudad, el ruido malo al final del día, porque también la música es ruido y eso está bonito, pero es el ruido malo el que eliminamos en Punto de Encuentro. Y entonces fue como, ok, pero ¿qué chicas van a ser las que van a representar esto, no? Y entonces empezamos a poner nombres en la mesa y justo Dani sacó el nombre de Yorka y también de Cari Garicia, que no está en este momento aquí con nosotros, pero también ellas fueron como las primeras que salieron y literal fue como, nos gusta, adentro, ¿cómo no? Y Dani les habló para preguntarles si querían ser parte de esto, si les interesaba, y pues ahora sí que mejor ella les cuente su parte, ¿no? A ver, ¿y ustedes qué dijeron cuando recibieron qué llamada, mail, WhatsApp? No, fue quizás un audio de voz. Con Dani lo conocimos hace un par de años, vinimos a hacer unas sesiones de composición con Sony y Dani fue la primera sesión que tuvimos de composición en México en esos momentos, junto con Ravi, que hoy día también es el productor de nuestro álbum, y generamos una relación bien genuina, siento que bien sincera. Dani estaba en ese momento atravesando el viral de Niña Bonita, sí. Siento que fue un momento en que también estábamos conversando sobre eso y ya pasaron los años, siempre siguió esta amistad, lo hemos recibido en Chile y en medio de eso me dice, tenemos este proyecto que es Punto de Encuentro y nos gustaría que sean parte. Y con Dani nos miramos, además que esta fecha que estamos preparando muy especial es en el lunario mismísimo de la Ciudad de México, que por lo menos para nosotras es un hito, un check muy lindo en la lista. Hemos ido siempre como público, una vez cantamos para unas sesiones que se grabaron. ¿Con Madame Recamier? Con Madame Recamier, sí. Pero es la primera vez que presentamos una canción nuestra. Es un lugar muy bonito, un espacio Sí. padrísimo. Un espacio hermoso. Sí, Y sí. es icónico también para cualquier artista, tanto Sí, mexicano es. como de cualquier parte del mundo. Todos sabemos que el lunario es un lugar donde hay que también sentar y tenerlo ahí en tu lista de lugares. Y no solo como tenerlo en tu lista, sino como también saber que hay que llegarle. Sí, claro. Ajá, claro. Hay que llegarle, ¿no? Y también por eso estamos acá, muy emocionados. Estamos acá, pues, queriendo invitar a toda la gente que tanto nos conoce como la gente que no nos conoce a pasar un muy buen rato, porque sí es una conexión y es lo bonito de Punto de Encuentro, que conecta a aquellos que están destinados a encontrarse y afortunadamente nosotros nos encontramos por la música y eso es una cosa maravillosa. Que tienen una gran historia, ¿no? Sí. De alguna Sí. manera. Y déjenme decirles algo, el lunario es un lugar, además que es icónico, muy emblemático, muy rico, también, sin duda alguna, y me consta que es como la antesala ya de un auditorio nacional, ¿eh? O sea, es como el tema de irle midiendo, como decimos aquí en México, el agua de los tamales y de repente es pum, van a saltar, que seguramente así va a suceder. Que así sea. Sí, ¿no? o sea, hay que hacer el lunario. Y también mencionar que esta misma escuela del teatro de Mati, siento que, o de lo que han hecho los otros chicos, Karina Baila, siento que Distance también tiene sus ideas muy creativas. Estamos preparando un show que es bien diferente, Sí, ¿no? no es solo como tocar Como un canciones festival. y un festival en el que, un espacio para Yorka, otro espacio para Karina, otro caso para Distance, otro para Matías, no. O sea, generalmente sí es... Van a vivir una atmósfera. No les podemos contar mucho. Es que justo, no Es que podemos sorpresa. spoilear, pero Pero es una es una experiencia. experiencia pero que de estamos alguna seguros que no van a vivir. Eso es generar que la gente y que los que están viendo vayan, ¿no? Ajá. O sea, no va a ser un concierto, lo único que voy a decir, no va a ser un concierto quizás, o sea, un festival de 6 horas, sino que va a ser un concierto donde van a ir a vivir la experiencia de Punto de Encuentro con nosotros 4. Claro, creemos mucho en que
la mayoría de los movimientos musicales nacen desde una escena, de crear grupo, de ser amigos. Y siento que genuinamente eso ha pasado con nosotros 4. Nos estamos encontrando, la vida nos puso en este lugar y siento que sí, que está bonito hacerlo a través de nuestro trabajo y de esta pasión que es la música. Para quienes vibran en la tribu de los músicos saben que no hay vuelta atrás, como que este llamado llega y uno no lo puede dejar en su vida. Entonces, algunos hacemos cosas para luchar por una carrera profesional, otros no podemos dejar de escuchar un disco día a día en nuestras casas, pero siento que hoy día la música también nos está uniendo para hacer escena, para hacer grupo y poder mostrarle hoy día a la gente de la ciudad y si vienen de fuera también estos 4 proyectos que tienen muchas cosas bonitas que decir. Pues los felicito, las felicito, de verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros. La invitación es entonces el próximo 26 de febrero, sí, si no me falla, en el Lunario del Auditorio Nacional a las 8:30 de la noche. Y ya hay boletos, ya pueden comprar ahí en el mismo en Lunario. redes sociales también nosotros estamos ahí subiendo el link para que igual sea más fácil. Las redes de Punto de Encuentro. Las redes también. de Punto de Encuentro. ¿Cuáles son las redes precisamente para que la gente? Gira Punto de Encuentro. Y pues nuestras individuales. York. ¿La tuya? Yo soy Matías Gruner ZZ. Sí, la nuestra es compartida. Sí, es compartida. Y la otra es Cari, Cari no sé, no me sé la Cari Galicia sí. y Distance. Y Distance. No, es Dani Distance. Dani Distance. Sí, Bueno, Punto de Encuentro es más fácil. Pero vayan a Gira Punto de Ahí lo va a Encuentro llevar, sí. y chequen las historias porque igual vamos a estar antes del 26, vamos a estar también tocando Sí. en lugares, spots gratuitos, parques, mercados. Ah, padrísimo. Y quién sabe si de algún ¿Quién día gira sabe? nacional por México. Ándale, No, por ahí. pero quién seguramente. sabe, yo Pero digo que vayan a seguir las redes vayan porque a verlo. también vamos a estar soltando tickets también para la Sí, gente vamos a estar no soltando tickets tiene que no. quizás sus recursos, vamos también ahí a hacer concursos y cosas para que puedan ganarse sus van a haber entradas. claves, así que vayan a Vayan a redes, vayan a redes y ahí van a Conéctense, pillarlo. sí, exacto. Pues muchas gracias a los 3. Nosotros nos vamos, pero nos vamos aquí de México de Noche, no sin que las chicas y el chico nos inviten justamente a que vayamos al próximo 26 al Lunario para poder disfrutar y para poder convivir con ellos y por supuesto disfrutarlos. Adelante, vámonos con esto. Dale. Somos Yorka. Yo soy Matías Gruner y los queremos invitar el próximo 26 de febrero en el Lunario del Auditorio Nacional. A la gira de Punto de Encuentro que va a estar imperdible. Nos vemos. Gracias, buenas noches. México de Noche. Hasta aquí.